Buenos días, yo de nuevo, todavía no se liberaron de mí. Bueno, seguimos con la unidad 4, respuestas y adaptaciones cardiovasculares y hematológicas al ejercicio. Ahora llevamos subidos, creo que fueron 4 videos, un primer video de repaso de anatomía y fisiología cardiovascular, un repaso mínimo, y luego abordamos las respuestas cardiovasculares y hematológicas al ejercicio. Entonces, esos fueron los dos puntos que están ahí tachados porque ya los vimos. Y ahora vamos a comenzar con adaptaciones cardiovasculares al entrenamiento. Y como creo había mencionado en el primer video, en este punto no vamos a limitarnos solamente a las adaptaciones cardiovasculares, sino que vamos a aprovechar a incluir el tema que nos había quedado pendiente de la unidad 3, que era resistencia. Entonces, de manera general vamos a hablar de adaptaciones fisiológicas, o sea, no únicamente cardiovasculares, si bien nos vamos a centrar un poquito más en las cardiovasculares, o sea, adaptaciones fisiológicas al entrenamiento de resistencia. Si bien vamos a comentar también cuando hablemos, particularmente en la parte cardiovascular, también algunas diferencias con no solamente entrenamiento de resistencia, sino entrenamiento de fuerza, también algunos comentarios. Bien, las adaptaciones fisiológicas al entrenamiento de resistencia ocurren en dirección de optimizar la ecuación de Fick. Esta es una manera, a mí me gusta, me parece didáctica, me parece simple de explicar y simple de comprender. O sea, podemos ver las adaptaciones al entrenamiento de la resistencia de diferente perspectiva, o sea, analizarla desde distintos puntos de vista. A mí me gusta analizarlas a partir de la ecuación de Fick, porque como mencionaba en uno de los videos anteriores, la ecuación de Fick, que es eso que está ahí, ¿no? Consumo de oxígeno es igual a gasto cardíaco, que a su vez gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, o sea, consumo de oxígeno es igual a gasto cardíaco por diferencia arteriovenosa de oxígeno. Que esta ecuación nos da eso, o nos permite o es un indicador de lo que está pasando a nivel cardiovascular con el gasto cardíaco, o sea, volumen sistólico por frecuencia cardíaca, es un indicador cardiovascular de lo que está sucediendo a nivel cardiovascular. La diferencia arteriovenosa es un indicador de lo que está pasando a nivel de la respiración celular. Y el consumo de oxígeno es un indicador de metabolismo aeróbico. Entonces, podemos, analizando los distintos componentes de la ecuación de Fick, analizar de manera general las adaptaciones fisiológicas más importantes al entrenamiento. Obviamente que hay otros aspectos como sistema endocrino, equilibrio ácido-base, etcétera, que los abordamos en otras unidades, en otros temas. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Entonces, recordando cuáles son los factores que llevan al aumento del consumo máximo de oxígeno, vamos a ver que una de las adaptaciones al entrenamiento va a ser aumentar el consumo máximo de oxígeno. Y como está aquí el consumo en este esquema, el consumo máximo de oxígeno, ¿qué cosas lo determinan? Pensemos en la ecuación de Fick. Consumo de oxígeno era gasto cardíaco por diferencia arteriovenosa. Entonces, si vamos a alcanzar un consumo máximo de oxígeno, va a estar determinado cuando alcancemos el máximo gasto cardíaco y la máxima diferencia arteriovenosa de oxígeno. El gasto cardíaco, el aumento del gasto cardíaco máximo está determinado por el volumen sistólico, por el aumento del volumen sistólico. ¿Por qué no está aquí la frecuencia cardíaca? Porque si estamos hablando de de gasto cardíaco máximo, está dado por el volumen sistólico máximo y la frecuencia cardíaca máxima. Pero la frecuencia cardíaca máxima no se modifica con el entrenamiento. Entonces, lo que determina que aumente el gasto cardíaco máximo es el
aumento del volumen sistólico, no de la frecuencia cardíaca máxima, porque no sufre modificaciones sustanciales con el entrenamiento. ¿Qué es lo que determina que aumente el volumen sistólico? Es lo que es el aumento de la precarga, o sea, el aumento del retorno venoso, la disminución de la poscarga, que es disminución de las resistencias vasculares periféricas, y el aumento de la contractilidad del ventrículo, que lo podríamos haber puesto acá, que creo que yo lo agregué en uno de los esquemas, que creo que usé este esquema en otra de las presentaciones, pero bueno, estaría dado aquí por el aumento del estímulo simpático que haría, o sea, podríamos poner otra flechita acá, que aumentaría también el volumen sistólico, producto del aumento, la descarga simpática aumenta la fuerza de contracción del ventrículo. Y por el otro lado, la diferencia arteria-venosa está determinada por varios factores, ahí están señalados los más importantes, que es el aumento de la capilarización a nivel local, a nivel del músculo, aumento del número y tamaño de mitocondrias, enzimas oxidativas, etc. Y el aumento del flujo sanguíneo al músculo. Mayor sangre en el músculo, mayor mitocondrias capilares, es posible absorber, o sea, captar y utilizar mayor cantidad de oxígeno, por lo que se extrae más oxígeno de la sangre y la diferencia arteriovenosa aumenta también. Había puesto ahí, sí, no recordaba, no sé si están viendo o solamente escuchando, pero coloqué ahí aumento de la contractilidad, que son, cuando hablamos de volumen sistólico, son los tres grandes factores que lo determinan. Disminución de las resistencias vasculares periféricas, que es lo que se le llama disminución de la poscarga, aumento de la precarga, que está vinculado al aumento del retorno venoso, y el aumento de la contractilidad. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, como decíamos, repasamos lo que era el consumo máximo de oxígeno, o sea, cuando vemos que aumenta el consumo máximo de oxígeno, aumentan los dos lados de la ecuación, o sea, el gasto cardíaco y la diferencia arteriovenosa. Entonces ahora, para analizar cada componente, vamos a empezar a analizar la parte cardiovascular. Y luego vamos a mencionar respiración, no lo dimos todavía, entonces voy a mencionar algo muy mínimo, porque respiración es el tema, la unidad que viene después. Entonces no voy a decir casi nada de las adaptaciones respiratorias al entrenamiento de resistencia. Entonces voy a centrarme en las adaptaciones cardiovasculares y sí voy a tomar ahí y decir algo de las adaptaciones metabólicas. Entonces, adaptaciones cardiovasculares y sanguíneas al entrenamiento de resistencia. Y para ordenarnos, lo que voy a ir haciendo, voy a ir hablando qué pasa a nivel del corazón, luego qué sucede con el volumen sistólico, qué sucede con la frecuencia cardíaca, qué sucede con el gasto cardíaco, que recordamos, gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Qué ocurre a nivel de flujo sanguíneo, o sea, la redistribución de flujo? ¿Qué pasa con la presión arterial? ¿Y qué pasa con la sangre? Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo, o sea, estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos a corazón, luego volumen sistólico, vamos uno a uno y de manera breve. Intentaré ser breve. No lo logro siempre, o nunca, creo. Bien. Corazón. El corazón del deportista. El corazón de atleta a veces. Lo que pasa es que de la traducción atleta, en general en inglés se refiere a todo. Un jugador de fútbol es un atleta, etc. En español usamos a los deportistas que practican atletismo. Entonces, más correcto es corazón del deportista. Bueno, hace referencia a los cambios clínicos, eléctricos y estructurales del miocardio, secundarios o en consecuencia a la práctica intensa de deportes. Cuando hablamos de corazón de deportista, hablamos de esos conjuntos de modificaciones que ocurren
con el corazón producto del entrenamiento. Estas modificaciones se manifiestan en la mayoría de los casos en individuos con alto nivel de entrenamiento. No es que es algo a trotar 3 veces por semana y bueno, y tengo lo que caracteriza al corazón de atleta o del deportista mejor. Los cambios morfológicos y funcionales varían según el deporte y nivel de entrenamiento. Y esto es lo que decir un par de cositas más de esto. Bueno, acá es una radiografía de lo que sería, si están mirando, espero que sí. Yo a veces cuando escucho videos los escucho y no los miro, porque mientras hago otras cosas, entonces bueno, espero que lo estén mirando. Y ahí verían el corazón de una persona normal, el corazón a la derecha, en el caso, perdón, a la izquierda, el corazón de una persona normal, a la derecha de un deportista. Y se ve ahí la imagen que el volumen es más grande en el caso del deportista. Aclaremos que este aumento no es una cosa, wow, se duplicó el tamaño del corazón y cosas por ahí, ¿no? Son aumentos, sí, considerables, pero no es que, bueno, tengo un corazón 2 veces más grande después de, no sé, la persona entrenada versus la persona no entrenada. Y el aumento del corazón está dado por el aumento del volumen, y fundamentalmente el volumen de las cavidades, aumenta las cavidades, y también por el aumento del espesor de las paredes, del músculo en sí, ¿no? Se hipertrofia el músculo. Y hay diferencias entre, en este caso está la persona sedentaria en el medio, el atleta de resistencia, tipo maratonista, y el atleta que, digamos, entrena fuerza, halterofilia o lanzamiento de martillo, lanzamiento, bueno, varios deportes que lucha, rugby, etc. Para hacer alguna diferencia. Y hay un énfasis, hay diferencias. Normalmente, y que no es correcto, se decía, bueno, el atleta de resistencia aumenta el volumen de los ventrículos o las cavidades, pero la pared no. Y en el caso del atleta de fuerza no aumentan los volúmenes, sino el grosor de las paredes. No es, o sea, no es así. En el caso del atleta de resistencia aumenta tanto el grosor de las paredes como las cavidades. Sin duda hay un énfasis más en el aumento de las cavidades. En el atleta de resistencia, acá resistencia en inglés es fuerza, el atleta de fuerza aumenta algo las cavidades y también algo las paredes fundamentalmente del ventrículo izquierdo. No es eso, bueno, uno aumenta el volumen, el otro el grosor de las paredes, sino bueno, son énfasis diferentes. En general los dos aumentan un poco o aumentan las dos cosas, el énfasis es diferente. Pero lo que más se modifica son en los atletas de resistencia. Y aquí voy a mostrar otro esquema para mostrar eso de ahí. En el caso de la izquierda, estamos viendo en físico-culturistas, la columna a la izquierda, o sea, atletas que entrenan fuerza, y en el caso de la derecha, corredores de resistencia. Y vemos en términos de milímetros de espesor, o sea, en términos absolutos, medida. Ya a tener en cuenta que bueno, y eso está expresado en el gráfico de la derecha, pero lo adelanto, que normalmente cuando hablamos de atletas de resistencia, si pensamos en los corredores maratones, en general son más chiquitos de tamaño, son livianitos, etc. Y los fisiculturistas lo contrario, en general son bastante pesados porque tienen mucho músculo, ¿no? Entonces, estamos hablando de personas de distinto tamaño. Eso está representado en la gráfica de la derecha. Pero mirar aquí en la izquierda es los espesores. Esto es el tabique interventricular, lo que está acá arriba, IVS, S de septum, interventricular septum, el tabique interventricular. Y vemos que no hay diferencia entre deportistas de fuerza y resistencia. Entonces, esa idea que los atletas de fuerza aumentan el grosor de las paredes, bueno, vemos que aumentarían los dos y no en mayor diferencia. Si bien sí hay estudios
estudios y bueno, que las personas que entrenan fuerza tienden a aumentar un poco más el espesor de las paredes cuando comparo con un trabajo, o sea, de fuerza versus resistencia, ¿no? Pero es para decir, no es tan marcado eso como a veces se suele pensar. En el caso de lo que es la pared posterior, que es esta que está abajo, la pared posterior, posterior wall, también vemos en este caso incluso que el atleta de resistencia tiene el grosor de la pared posterior es mayor. Entonces es una vez más para enfatizar que esta idea que los atletas de fuerza aumentan el espesor de las paredes, los de resistencia solo el volumen, que no es realmente así. Y lo que es el diámetro de fin de diástole, o sea, el diámetro de fin de diástole, o sea, cuando el corazón está lleno de sangre, vemos que en el caso de los fisicoculturistas el diámetro es mayor que los atletas de resistencia, pero esto obviamente está dado porque en promedio, en este caso, son personas más grandes que los atletas de resistencia. Y esto lo vemos en la gráfica de la derecha. En la gráfica de la derecha está expresado, está en términos relativos, o sea, milímetros, en el caso de espesor o de diámetro, en función de kilogramos de peso corporal, o sea, corregido por el tamaño. Y ahí vemos que todo es más grande en el atleta de resistencia. Entonces, ahí vemos que tanto el septum interventricular como la pared posterior, como el diámetro de fin de diástole, todo en función de su peso corporal es mayor, o sea, proporcionalmente a su tamaño, el deportista de resistencia tiene un corazón más grande que un atleta de fuerza. Entonces, las principales, o sea, esto del corazón del deportista se encuentra fundamentalmente en deportes de resistencia y bueno, y con altos niveles de entrenamiento, ¿no? No es eso que decía hoy, que bueno, salgo a correr 3 veces por semana y ya hago una radiografía del corazón y veo modificaciones importantes, ¿no? No es eso. Y aquí es otro esquema mostrando distintos deportes, o sea, a la izquierda personas no entrenadas y haciendo comparaciones hombre y mujer, o sea, también por diferencias de tamaño, en términos promedio, en promedio, los hombres son más grandes que las mujeres, obviamente hay mujeres enormes y hombres pequeños, pero en promedio los hombres son más grandes que las mujeres y bueno, y esa diferencia también en órganos, ¿no? En este caso el corazón. Entonces, el corazón del hombre en promedio es mayor que el de la mujer. En los deportes aumenta, acá vemos atletas de resistencia y vemos sí que tanto en hombres como en mujeres aumenta el tamaño del corazón, o sea, en este caso es la masa del ventrículo izquierdo. Y bueno, pero el tamaño del corazón del hombre sigue siendo mayor que el de las mujeres. Aquí en este caso estos deportes no había, en este estudio, en este gráfico no hay datos de mujeres, y bueno, pero en otros, en ciclismo, en esquí cross country, esquí de fondo, etc. Bueno, hay aumento del tamaño del corazón, tanto en hombres como mujeres, siempre manteniendo la diferencia de base, o sea, que el hombre tiene un corazón más grande que la mujer. Bien, y esto no me detengo a mencionar detalles, es decir que hay una diferencia importante, hace todas las diferencias, digamos, lo que es el aumento del tamaño de corazón, en este caso ventrículo izquierdo, producto del entrenamiento, versus cuando aumenta el tamaño del corazón por una cardiomiopatía hipertrófica. Esto es un corazón, en el caso de cardiomiopatía hipertrófica, un corazón problemático. O sea, los dos son grandes, pero hay enormes diferencias en la manera, o sea, si vemos, está ahí listado los detalles, el tamaño también, el grosor de las paredes, pero sino en la función también, ¿no? Entonces, en el corazón de atleta no es un corazón patológico, es una adaptación normal, esperada, fisiológica,
del ejercicio intenso, entrenamiento de varios años, etc. Entonces es simplemente eso, para decir, bueno, hay enormes diferencias en el corazón agrandado producto de una cardiomiopatía hipertrófica que del corazón agrandado producto del entrenamiento. Bien, del corazón de atleta no digo más, quizás no mencioné, pero de repente mencionar que también hay algunas alteraciones que son frecuentes, no siempre ocurren, pero que son frecuentes en el trazado electrocardiográfico. Entonces, las personas, un atleta entrenado, puede tener un registro electrocardiográfico con algunas modificaciones. Primero, un complejo QRS mayor, bastante mayor, también bueno, en general, por también menor capa de grasa en el pecho, entonces a nivel de los electrodos registran corrientes más altas también porque hay menor resistencia al pasaje de la corriente, pero también por la propia intensidad de contracción, etc. Entonces se ve un complejo QRS más elevado, pero puede haber otras alteraciones también, producto, por ejemplo, de la bradicardia, de disminución de la frecuencia cardíaca de reposo, puede haber inversión de onda T, o sea, algunas alteraciones que son fisiológicas para el caso del entrenamiento de resistencia. O sea, similar a que, por ejemplo, una frecuencia cardíaca baja, o sea, reducción de la frecuencia cardíaca de reposo, es una adaptación normal en el entrenamiento. Cuando eso vemos una persona sedentaria y tiene frecuencia cardíaca muy baja, puede ser patológico, ¿no? Entonces, un mismo indicador en el caso de una persona entrenada puede ser normal, fisiológico, en el caso que si ocurre lo mismo en una persona que no es entrenada, de repente puede ser un indicador de patología. Bien, entonces corazón, dijimos eso, ahora pasamos a volumen sistólico. Entonces, recordamos, esto ya fue parcialmente mostrado en un esquema anterior, que el aumento del volumen sistólico está dado porque aumenta el volumen de fin de diástole, o sea, lo que era aumento del retorno venoso. Entonces aumenta, o sea, la sangre que llega al corazón, en este caso a la aurícula izquierda, que va a pasar luego al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo la va a bombear para todo el organismo. Aumenta el llenado diastólico, en este caso el volumen de fin de diástola, y bueno, tomamos siempre como punto de estudio el ventrículo izquierdo. Aumenta la contractilidad y disminuye las resistencias totales periféricas. Lo que habíamos dicho, un aumento de la precarga, retorno venoso, una disminución de la poscarga, resistencias periféricas, y un aumento de la contractilidad. Y bueno, y aquí es lo que ya parcialmente mencioné. Ese aumento del retorno venoso está dado por un lado que la persona entrenada aumenta el plasma, que eso lo vamos a ver ahora después, aumenta el volumen sanguíneo total, aumenta el llenado, el tiempo de llenado, la diástole es mayor, más larga, y también permite un mayor llenado y un mayor retorno venoso, producto también bombeo muscular, etc. Y aumenta el volumen, el propio volumen del ventrículo. Entonces todo eso hace que el volumen de fin de diástole sea mayor. Y esta, como dice ahí, es la adaptación al ejercicio más importante desde el punto de vista cardiovascular, o sea, el aumento del volumen sistólico. Quizás aquí aclarar, decía que desde el punto de vista cardiovascular a nivel central, ¿no? Porque a nivel periférico podríamos decir que hay adaptaciones como aumento de la capilarización, que es fundamental también, y está dentro de lo cardiovascular, porque recordamos que cardiovascular, los componentes eran corazón, sangre y vasos sanguíneos. Entonces, el aumento de la capilarización también es una adaptación cardiovascular y es también muy importante. Y aquí vemos en un ejercicio con aumento progresivo de la intensidad, en este caso es kilómetros por hora
en una cinta de correr en el lugar, cinta ergométrica, y el aumento del volumen sistólico. Entonces, en cualquier momento, incluso en reposo, el volumen sistólico en reposo de una persona entrenada es mayor que una persona no entrenada. De ahí que el gasto cardíaco, esto me estoy adelantando un poquito, pero el gasto cardíaco en reposo de una persona entrenada y no entrenada es el mismo. Y dado que gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, la persona no entrenada mantiene ese gasto cardíaco en reposo, que es igual a después de entrenar, o a la persona entrenada. La persona no entrenada, para mantener ese gasto cardíaco, lo hace con una frecuencia cardíaca un poco más grande, más alta, y un volumen sistólico más bajo, porque tiene un volumen sistólico más bajo. La persona entrenada, para mantener igual gasto cardíaco, lo hace a costa de un volumen sistólico mayor, tiene un volumen sistólico mayor, y por lo tanto requiere una frecuencia cardíaca menor para mantener ese mismo gasto cardíaco. Entonces, tanto en reposo como en cualquier nivel de ejercicio, a una misma intensidad de ejercicio, si lo vemos ahí en el eje de las X, el volumen sistólico de la persona entrenada es mayor que de la persona no entrenada. Y obviamente a nivel máximo, cuando la persona no entrenada ya llegó al máximo, la persona entrenada puede llegar a niveles máximos de volumen sistólico mayores porque puede ejercitarse a mayores intensidades. Y otra cosa para mencionar aquí es lo que ese punto habíamos dicho que el volumen sistólico aumentaba de manera lineal con el ejercicio, pero alcanzaba sus valores máximos a intensidades submáximas. En la persona no entrenada, ese máximo está aproximadamente al 50% del consumo máximo de oxígeno, cuando se alcanza el máximo volumen sistólico. En la persona entrenada, eso ocurre más tarde. O sea, en la persona entrenada, el volumen sistólico puede incluso aproximarse, llegar a su máximo a valores cercanos al máximo consumo de oxígeno. O sea, esto es una diferencia también importante en personas no entrenadas y entrenadas, o antes y después de entrenar, de un periodo de entrenamiento. Eso, ¿no? Que en una persona no entrenada el volumen sistólico máximo se alcanza a más o menos 50% del consumo máximo de oxígeno. En la persona entrenada se va alcanzando cada vez más tarde, 50%, 60%, 75%, 70% y eventualmente llega al máximo casi a valores porcentuales que se aproximan al máximo en términos de consumo de oxígeno. Entonces, estas son las principales modificaciones que ocurren en el volumen sistólico producto del entrenamiento. Y ahí vemos también lo que sucede, o sea, algunas de volumen sistólico, pero algunos datos más. Lo que es el volumen de fin de diástole, o sea, lo que es el llenado del volumen del ventrículo izquierdo. Y vemos que en el caso de lo preentrenado está en verde y postentrenado es la más oscura, creo que es un violeta oscuro. Y vemos que en todo momento, desde reposo y en cualquier intensidad de ejercicio, el volumen de fin de diástole, o sea, cuánto se llena el ventrículo, es mayor en la persona entrenada o después del entrenamiento, cosa que es bastante evidente. Lo que tal vez no sea tan evidente, pero es importante, es que esto es el volumen sistólico final. ¿Cuánta sangre queda en el ventrículo después que bombeó la sangre? O sea, después de una sístole, ¿cuánta sangre queda en el ventrículo? Entonces, en reposo es claro que en el caso de la persona entrenada, bombea determinada cantidad de sangre y queda bastante, porque ya tiene más, parte de un volumen mayor. Entonces, en reposo no necesita bombear tanto, bombea lo que requiere y queda todavía bastante. Pero a medida que va aumentando la intensidad de ejercicio, lo que se representa acá que esas curvas se cruzan, es decir, la persona entrenada consigue, porque mayor fuerza de contracción, consigue quedarse todavía con menos como resto
en el ventrículo, o sea, consigue bombear más por la mayor fuerza de contracción. Entonces no solamente tiene más volumen, sino de lo que tiene consigue bombear todavía más porque tiene mayor fuerza de contracción, cosa que es obviamente una ventaja. Y luego es lo que es la fracción de eyección. En reposo, la fracción de eyección no cambia, los dos eyectan normalmente en reposo en torno del 60% de ese volumen diastólico final, del volumen total, y a medida que va aumentando la intensidad de ejercicio, la fracción de eyección va aumentando, y en el caso de la persona entrenada sigue aumentando, justamente por la mayor fuerza de contracción también. En cambio, en la persona no entrenada llega a su máximo y eventualmente incluso hasta llega a caer también por la fuerza de contracción, producto de no entrenamiento, etcétera, y aumento de la circulación, de la velocidad de circulación, no es eficiente el bombeo y no da tiempo, y por la fuerza de contracción, etcétera, a seguir aumentando esa fracción de eyección. Entonces, en la persona no entrenada, esa fracción de eyección llega a un máximo y luego o no se modifica o incluso puede llegar a caer. Y eso no ocurre en la persona entrenada, que sigue aumentando. Entonces, estas son las principales modificaciones en volumen sistólico. Y paso ahora a frecuencia cardíaca. Estoy mirando la hora, seguramente luego de frecuencia cardíaca haga una pequeña pausa y siga en un segundo video para que no sean tan largas. Entonces, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca producto del entrenamiento? Y entrenamiento fundamentalmente de resistencia. Entonces podemos decir, bueno, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca de reposo? Primero decir que la frecuencia cardíaca de reposo tiene modificaciones en las distintas fases de la vida, ¿no? Un niño tiene una frecuencia cardíaca de reposo muy elevada y a medida que vamos creciendo, niñez, adolescencia, etcétera, la frecuencia cardíaca de reposo va disminuyendo. Luego que llegamos a la etapa adulta y va pasando el año, si no entrenamos, la frecuencia cardíaca de reposo más o menos se mantiene constante. No hay grandes variaciones. Incluso podría aumentar un poquito, etcétera, pero no hay grandes variaciones en la adultez, digamos, en la frecuencia cardíaca de reposo. Con el entrenamiento, sí, pensemos en cualquier persona entrenada, después de entrenar, la frecuencia cardíaca de reposo va disminuyendo. Esto creo que es conocimiento común, ¿no? La frecuencia cardíaca de reposo va disminuyendo. Puede llegar a casos de disminuir en forma significativa. Y esto también es una respuesta bastante individual. Hay atletas de resistencia que tienen frecuencias cardíacas de reposo muy, muy bajas y otros no. Y no podemos decir por eso, este va a ganar porque tiene una frecuencia de reposo más baja que este otro. No, no hay una relación ahí. Sí, con el entrenamiento baja para cualquiera. Cuánto baja son respuestas muy individuales y no es un indicador que en la misma persona, si baja es un indicador que está entrenando y puede ser un indicador del estado de entrenamiento según cuánto bajó. Pero las comparaciones interindividuales no nos indican mucha cosa. No podemos decir, mira qué frecuencia cardíaca muy baja este va a andar volando, en la maratón le va a ir bárbaro. No está por ahí. Y quizás como paréntesis decir, lo que se considera bradicardia normalmente operacionalmente se define como frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto. Y ahí, y taquicardia, esto en reposo. Entonces una frecuencia cardíaca de reposo por bajo de los 60 se habla de bradicardia. Y una frecuencia cardíaca de reposo por arriba de los 100 se habla de taquicardia. En el caso de taquicardia en general, a no ser, bueno, puedo estar nervioso o lo que fuera, pero la taquicardia puede ser un señal de algún problemita cardíaco. En cambio, la bradicardia, cuando es producto del entrenamiento, es una adaptación esperable, es algo fisiológico. Y hay deportistas que llegan a frecuencias cardíacas de reposo muy bajas. Hay casos de 28, 30 latidos por minuto de deportistas.
O sea, hay casos de frecuencia cardíaca realmente baja. Y reitero, otros deportistas entrenados tienen frecuencia cardíaca sí, más bajo de lo que sería los típicos valores normales, 60, 70, pero eventualmente no llegan a frecuencias cardíacas tan bajas y por ahí son excelentes, están súper entrenados y son atletas de élite. Entonces, de reposo, eso. La frecuencia cardíaca máxima. La máxima, como decía hace un minuto, va disminuyendo con la edad. La frecuencia cardíaca máxima va disminuyendo con la edad, pero con el entrenamiento no hay modificaciones sustanciales. O sea, si no estoy entrenado, me pongo a entrenar, un año después mido la frecuencia cardíaca máxima, no hay diferencias sustanciales. Sí hay, a través de varios años de entrenamiento, deportes de resistencia, por ahí por predominio vagal, etc., hay una tendencia a que la frecuencia cardíaca máxima vaya disminuyendo un poco, pero no es muy significativo. O sea, si comparamos, por ejemplo, la frecuencia cardíaca máxima de un conjunto de maratonistas versus frecuencia cardíaca máxima de un conjunto de, no sé, jugadores de fútbol, sí solemos ver que la frecuencia cardíaca máxima de maratonistas es un poco menor, producto de esto varios años de entrenamiento, vagotonía, o sea, aumento en la regulación simpático-parasimpático, lo parasimpático tiene más predominio comparado con deportistas de otras disciplinas, pero en sí, como cosa, la frecuencia cardíaca máxima no sufre modificaciones sustanciales con el entrenamiento. Luego, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca en ejercicio submáximo? Un poco la idea es, si yo antes de entrenar salgo a correr y corro, no sé, a 5 minutos por kilómetro y tengo una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, luego de entrenar un tiempo y salgo a correr a la misma intensidad, 5 minutos por kilómetro, es esperable que la frecuencia cardíaca para esa intensidad sea menor. Si antes era 140, capaz que luego de un periodo de entrenamiento estoy en 135, 130. Entonces eso es lo esperable. Y la frecuencia cardíaca de recuperación es cuánto tiempo después de parar un determinado ejercicio. En general, si lo voy a hacer como test estándar, salgo como en este ejemplo, corro 5 minutos el kilómetro, 10 minutos, y luego paro y veo cuánto tiempo requiere la frecuencia cardíaca para bajar a valores de reposo o a un valor arbitrario que considere. Bueno, cuánto tiempo necesita para llegar a 100 latidos por minuto. Entonces, es esperable que la persona entrenada requiera menos tiempo para llegar a esos valores más bajos de frecuencia cardíaca que la persona no entrenada. O sea, la frecuencia cardíaca, o sea, la recuperación es más rápida. Y acá es, sintetizando un poquito eso de ahí, vemos en amarillo es una persona no entrenada, son estudiantes de universidad. Estos son no entrenados, estos son los mismos estudiantes, creo que dice ahí, ¿sí? Luego de 2 meses de entrenamiento, y vemos cómo tanto la frecuencia cardíaca de reposo como en cualquier intensidad en términos submáximos, la frecuencia cardíaca con el entrenamiento, tanto en reposo como a cualquier intensidad submáxima de ejercicio, es menor en el entrenado, o sea, estos estudiantes luego de entrenar. Pero su frecuencia cardíaca máxima no cambió. O sea, después de entrenar llegaron a la misma frecuencia cardíaca máxima. Si esto comparado con atletas de endurance, de resistencia, vemos que todo es más bajo. O sea, en el atleta de endurance la frecuencia cardíaca de reposo es más baja. En cualquier nivel de intensidad submáximo. Y como decíamos hoy, la frecuencia cardíaca máxima en promedio de los atletas de resistencia suele ser más baja que de repente poblaciones no entrenadas u otro tipo de deportes. Esos son los valores ahí máximos.
para aclarar eso, ¿no? No hay diferencia antes y después de entrenamiento. Bueno, sí hay diferencias de repente en poblaciones de maratonistas, varios años de entrenamiento, a la vez que, bueno, hay también para ser buen maratonista hay factores ya de predisposiciones, o sea, tener fibras tipo 1, un porcentaje elevado, hay varias cosas que son factores de rendimiento, o sea, quien tiene esas características, ser de repente livianito, piernas largas, etcétera, le va a ir mejor en la maratón. Bueno, hay cuestiones cardiovasculares, determinados aspectos que también tienen que ver con la propia genética, que son factores que ayudan a rendir más en prueba de resistencia. Entonces, este equilibrio simpático-parasimpático podríamos pensar también que pueden existir diferencias ya de por que determinados ventajas que determinados grupos poblacionales tienen y de ahí por eso también les va bien en tal deporte, ¿no? Entonces también podríamos pensarlo por ahí que esa diferencia en frecuencia cardíaca máxima no sea únicamente debido al entrenamiento, aunque sí hay estudios que muestran que el entrenamiento por varios años, etcétera, hay un predominio vagal, etcétera, pero también características propias de las personas que de alguna forma les ayuda a irle bien en un determinado deporte, como ser alto eventualmente me ayuda a ser, no sé, a ser mejor o tener más ventajas para jugar al básquetbol, ¿no? Bien, y aquí es lo que sería el ejemplo que dije hoy, diferente en los tiempos, ¿no? Dos personas o la misma persona antes y después de entrenar. La persona antes de entrenar tiene una frecuencia cardíaca, o sea, lo que está mostrando de la frecuencia cardíaca de recuperación una vez que termina el ejercicio, la frecuencia cardíaca de la persona entrenada baja más rápido que la persona no entrenada. Y bueno, y partió ya la persona, en este caso no entrenada, en todos los valores en general, o que el ejercicio ese, no sé, 5 minutos o 10 minutos, en este caso son, no sé cuántos minutos tendría que contar, ¿sí? Son, bueno, son poquitos minutos, ¿sí? Fueron 4 minutos de ejercicio. En todo momento la persona no entrenada tenía frecuencia cardíaca mayores que la no entrenada a la misma intensidad de ejercicio. Pero bueno, lo que quiere mostrar este gráfico en sí es que la recuperación en la persona entrenada, es más rápida. Bien, estoy mirando la hora y ya veo que voy 43 minutos casi. Entonces, quedamos por aquí en este y en el próximo ya sigo corto y sigo el segundo video. Retomamos con gasto cardíaco para seguir. Hasta ahora.